Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez. Estamos ya en la cuarta sesión respecto al estudio del libro del Papa Soñemos Juntos. Acuérdense que en la primera parte dimos un panorama, digamos, global del libro. Siempre es bueno contar con la visión global, ¿no? En la segunda parte estudiamos el tiempo para ver, porque el libro está estructurado, la narrativa del libro está estructurado en tiempo para ver, tiempo para discernir y tiempo para actuar. Bueno, ya vimos los dos tiempos anteriores, tanto el tiempo para ver como el tiempo para discernir, para pensar, ¿no? Y ahora vamos al tiempo para actuar, el tiempo de la propuesta y de las acciones, digamos. Por supuesto que estos tres momentos de los que hemos hablado y cómo está estructurado el libro, en la realidad es más complejo el asunto, es decir, no es que haya estos momentos estén segmentados, ¿no? No, son tres momentos de una misma realidad, de una misma forma de estar en la realidad, mejor dicho, porque refiere a cómo estamos en la realidad, ¿verdad? Un estar consciente, un estar pensante, un estar activo. Pues bien, en esta tercera parte, el Papa se propone dar una mirada nueva respecto a lo que entendemos por la realidad del pueblo. El pueblo es un concepto que está en labios, sobre todo de los políticos partidarios, está en labios así, a flor de labio, mejor dicho, ¿no? La palabra pueblo es muy recurrente. Y claro, cuando los conceptos se usan y se abusan, terminan perdiendo el contenido, ¿no? Este es el grave peligro con los conceptos que apuntan hacia grandes valores, el mismo concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? A veces usamos tan recurrentemente a Dios que terminamos vaciándolo de su contenido. Eso nos ocurre con la democracia, eso nos ocurre con la libertad, eso nos ocurre con igualdad, pero también nos ocurre con el término pueblo. Pues bien, el Papa en esta tercera parte dice, analicemos un poco el concepto pueblo, porque al final de cuentas, cuando hablamos de la necesidad de una cultura del encuentro o de una cultura del cuidado, que son como dos proyectos para el pueblo, ¿no? Cultura del cuidado, acuérdense, está fundamentada en tres formas de cuidado, ¿no? Ser custodios o cuidar de la creación, no ser depredadores de ella, sino cuidar de ella, porque es nuestra casa común. Además es un organismo vivo también que nos posibilita la vida a nosotros. La cultura del cuidado también supone cuidar expresado en los otros, cuidar de los otros, ¿no? Es la parte que tiene que ver con esas formas de solidaridad en las que podamos vivir, ¿no? Nosotros somos guardianes de los otros, o deberíamos de serlo, por lo menos, ¿no? No somos personas aisladas de los otros, somos personas que viven en el mundo con otros y otras. Bueno, por eso la cultura del cuidado pasa por cuidar de los otros, ¿no? Y la cultura del cuidado también pasa por cuidar de nosotros, de los otros y de nosotros. En nosotros tiene que ver con nuestros sentimientos, por ejemplo, ¿no? Hay que cuidar de ellos. Porque como dice Marcos 7, ¿no? Del corazón del hombre y de la mujer nacen las malas inclinaciones, el odio, las violencias, etc. Tenemos que cuidar aquellos sentimientos que anidan en nosotros. Pues bien, el Papa comienza planteando la necesidad de tener una nueva mirada respecto a la conceptuación del pueblo y al mismo tiempo plantea pasos concretos que pueden posibilitarnos el camino hacia un futuro mejor, que es en definitiva lo que se busca, ¿no? La consecución de un proyecto mejor para todos los seres humanos. Esta nueva mirada, repito, empieza por la conceptuación del significado de pueblo. El Papa describe rasgos esenciales que conforman el concepto de pueblo, ¿no? Citemos algunos. Por ejemplo, dice él, un pueblo está unido por su memoria atesorada en la historia, las costumbres, los ritos y otros vínculos. Pero eso es lo primero, ¿no? Cuando hablamos de un pueblo, nos referimos a ese pueblo que tiene una memoria atesorada en su historia. La historia es la memoria de los pueblos. Cuando la historia, digamos, asume la perspectiva de los pueblos, ¿verdad?
porque no siempre, no siempre se asume la perspectiva de los pueblos. Pero aquí damos a entender que en la medida en que se asume la perspectiva de los pueblos en la memoria histórica, entonces la memoria está plasmada en la historia de los pueblos. Eso es lo ideal, digamos, y el Papa lo menciona. También dice el Papa que al inicio de la historia de todo pueblo hay una búsqueda de dignidad y libertad, una historia de solidaridad y lucha. Eso es un rasgo también de los pueblos, ¿no? Cuando se van a fundar o refundar, siempre eso es posible, pero en la medida en que haya una lucha, el pueblo pues va buscando dignidad, libertad, y eso solo se puede lograr a través de un esfuerzo, de una lucha. Los derechos de los pueblos no se los han dado gratis, ¿verdad? Eso lo sabemos. Del mismo modo, dice el Papa, que un pueblo toma conciencia de su dignidad compartida en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra, en tiempos de adversidad, también puede olvidar esa conciencia. Este es otro un peligro, pues. Olvidar la conciencia de nuestra identidad y de nuestra historicidad. Más aún, dice el Papa, otro rasgo, en tiempos de paz y prosperidad siempre está el riesgo de que el pueblo pueda disolverse en una masa, sin un principio integrador que la una. Hay momentos en que el pueblo es no pueblo, cuando pierde su historia, pierde su memoria, pierde su proyecto. Pero también hay un momento en que todavía vive en una condición peor, cuando es masa. Cuando el pueblo es masa, cualquiera político sin escrúpulos puede manipularla. No hablo solo de los políticos, también los religiosos pueden manipularla, ¿verdad? También los grandes empresarios pueden manipular. Cuando el pueblo se constituye en masa, por eso la necesidad de que el pueblo no sea masa. Y para que no sea masa, hay que invertir en el pueblo, en educación, en condiciones de salud, en desarrollo humano, ¿no? Aquí en los Estados Unidos hemos vivido en parte esos malos liderazgos, esos liderazgos negativos que manipulan a buena parte del pueblo, ¿no? Y qué triste es cuando en pueblos como este, países como este, que se supone son de riqueza, son países también que pueden ser fácilmente manipulables. Se mira que no hay un desarrollo de la conciencia crítica, digamos. Terrible. El Papa dice, bueno, hay ese peligro, ¿no? En tiempos de prosperidad, el pueblo puede convertirse en masa sin un principio integrador, ¿no? Por eso hablar de un pueblo es apelar, dice el Papa, a la unidad, sin olvidar que esa unidad es una unidad en la diversidad. No se trata de uniformar al pueblo, ni ideológicamente, ni religiosamente, ni culturalmente, no. Es decir, hay que respetar la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad. Asimismo, el Papa menciona las consecuencias que pueden derivarse cuando se rompe el vínculo que unifica y da identidad a un pueblo. Menciona algunos, ¿no? Dice, cuando se rompe la unidad, los grupos de poder, el centro, vive a expensas de la periferia. Cosa también terrible, ¿no? Que una forma de aprovechar, digamos, esa división, ese rompimiento de la unidad, eso se traduce en formas de poder, de mayor poder por parte de los que están, digamos, en condiciones de mayor ventaja, ¿no? Pero además de que el centro, de que los privilegiados vivan a expensas de la periferia, hay otro dato que es preocupante y que se suele dar en los pueblos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que el pueblo se divida en bandos. No se preocupen si oyen ruidos aquí al entorno, pero aquí va pasando gente, ¿no? Estoy en un contexto de un parque, digamos. Bueno, entonces existe también el problema de que el pueblo se divida en bandos. Eso es una muestra de que tenemos un grave problema, ¿no? Cuando los pueblos se dividen en bandos ideológicos o partidarios y se vuelven hasta enemigos
por defender intereses que no son los de ellos, ¿no? Esto se suele dar, bueno, en El Salvador ahora mismo están en elecciones, ¿verdad? Y no me cabe duda que a veces hay divisiones, pero de divisiones absurdas entre las familias, entre los amigos, entre los ciudadanos. Es decir, tan absurdas de no respetar la opción ideológica de los otros. Pero no siempre esto es responsabilidad de la gente, digamos. Eso depende en gran medida de los influjos de liderazgo que haya. Hay muchos liderazgos negativos en nuestras sociedades. Bueno, se ocurre ese elemento también, pues, ¿no? Ocurre, dice el Papa, que también cuando se rompe la unidad, en vez de pensar en el nosotros, como miembros de un solo pueblo, competimos por el dominio y convertimos las contraposiciones en contradicciones. El Papa dice que puede haber contraposiciones, pero no necesariamente contradicciones, ¿verdad? Puede haber contraposiciones en la medida en que nosotros, por nuestro análisis, nuestros pensamientos, nuestras ideas, pues no sean iguales a las de los otros. Que haya contraposiciones, eso es bueno y necesario, pero que eso se convierta en contradicción, ya en negar al otro, ahí tenemos ya un problema, ¿no? Y luego el Papa, en esta línea de ir conceptualizando los rasgos del pueblo, lo que puede conducirnos a constituirnos en pueblo, él dice que los tiempos de tribulación, los tiempos de crisis, ofrecen la posibilidad de que aquello que oprime al pueblo, tanto interna como externamente, pueda ser derrocado y pueda comenzar un nuevo tiempo de libertad, ¿no? Las crisis, dice el Papa, pueden permitir que el pueblo recupere su memoria y por tanto su capacidad de acción y por tanto su esperanza, que es lo que se busca en esto, ¿no? Que el pueblo recupere su protagonismo, el protagonismo del pueblo. Eso es importante, ¿no? Que el pueblo no recupere, mejor dicho, su alma. El Papa habla, por ejemplo, el alma del pueblo, ¿no? Aquellos valores que hay en el pueblo, entendidos como, por ejemplo, la lucha por la vida, la defensa de la dignidad humana, el amor por la libertad, la preocupación por la justicia, el amor de la familia, la fiesta, etc. Son elementos que le dan vitalidad a un pueblo. Es el alma del pueblo, dice el Papa, ¿no? Bueno, en momentos de crisis, esa reserva de valores que tiene el pueblo pueden salir con fuerza, ¿no? Pueden salir a relucir y pueden salir a configurar el mundo. Por tanto, una vez que esta visión de pueblo, tanto en sus rasgos negativos como en sus rasgos positivos, ¿no? Son una invitación a que tomemos conciencia de que somos parte de un pueblo y que, digamos, una primera reacción o acción nuestra es fortalecer el alma de ese pueblo. Ahora bien, respecto a los pasos concretos que pueden contribuir a que el pueblo sea sujeto de su propia historia y a que el mundo pueda ir hacia un rumbo humanizante, Francisco propone actitudes y acciones que nos comprometan primero en lo pequeño, ¿no? Que nos comprometan primero en lo pequeño, pero sin perder la perspectiva del gran sueño, que es constituirnos en familia humana, ¿no? Enunciemos algunas de esas acciones. En primer lugar, dice el Papa, frente a la realidad del individualismo y la indiferencia, que son dos aspectos presentes, ¿verdad?, se propone el ejercicio de la solidaridad entendida no solo como acto de generosidad, sino sobre todo como la invitación a abrazar la realidad unidos por lazos de reciprocidad. La solidaridad, dice el Papa, no es compartir las migajas de la mesa, sino hacer en la mesa lugar para todos. Ahí está. Por eso es que el Papa lamenta
que esta es una perspectiva ausente en las narrativas políticas contemporáneas, ¿no? Ya sean liberales o populistas, ¿no? Que suelen sospechar del lenguaje que valora los lazos de la comunidad, que suelen sospechar la visión que valora los lazos de la cultura. Y dice el Papa que es interesante notar cómo las corrientes neoliberales han buscado marginar del escenario político cualquier debate significativo sobre el bien común y sobre el destino universal de los bienes, que apuntan precisamente a la superación del individualismo y la indiferencia, ¿no? Ahí tenemos un primer campo de acción, pues. Frente al individualismo y la indiferencia, fomentar la solidaridad, que se entiende como un hacer lugar en la mesa de los bienes para todos. En segundo lugar, se plantea que ante la inequidad y la exclusión, que es otra realidad que predomina, ¿verdad? Ante la inequidad y la exclusión se plantea la necesidad de poner límites a una economía que empobrece y margina. Poner límites a una economía que empobrece y margina. No hay que dejar que ese tipo de economía entre a funcionar sin ninguna forma de control y cortapisa, ¿no? Hay que poner, delimitar. Dice el Papa que esas economías que empobrecen y marginan son las que han aumentado la desigualdad en las últimas décadas y son las que han desencadenado también muchos males sociales del siglo XXI, ¿no? En esta línea el Papa denuncia que poco más del 1% de la población mundial es dueña de la mitad de la riqueza existente. Cosa terrible, ¿no? Denuncia también que el mercado está cada vez más desconectado de la moral, de la ética. Denuncia que privilegiar el lucro y la competencia sobre todas las cosas ha significado una extraordinaria, riqueza para unos pocos y pobreza y privación a millones de seres humanos. Estos son datos de la realidad, ¿no? En este plano, el compromiso concreto, la acción concreta, es establecer metas para el sector empresarial que, sin negar los derechos que puedan tener, vayan más allá, esos grupos más allá del valor para los accionistas, ¿no? Y tomen en cuenta, dice el Papa, otros tipos de valores que salvarán a todos. Y habla de la comunidad, el valor de la naturaleza, el valor del trabajo digno. Tiene que haber una voz y una conciencia y una fuerza social y política que empuje hacia esa realidad. En tercer lugar, otra acción importante que habla el Papa es que para contrarrestar las formas mezquinas, corruptas e inmediatistas de hacer política, que pululan por todos lados, ¿verdad? Desgraciadamente, hay formas de hacer política con estos rasgos, ¿no? Mezquinas, corruptas, inmediatistas. Aquí en los Estados Unidos, pues en esta coyuntura que hemos tenido hace unas semanas, se muestra eso, ¿no? De políticos o políticas con estos rasgos, mezquinas, inmediatistas, corruptas, manipuladoras. Bueno, en estos contextos, en el libro se plantea una nueva visión y una nueva práctica de la política. Una nueva práctica que no sea solo manejar el aparato estatal y hacer campaña para la reelección, que esto es lo que suele ser, ¿verdad? La política suele reducirse a manejar el aparato estatal y hacer campaña para la próxima reelección. No. Dice el Papa Francisco, hay que rehabilitar la política con mayúscula. Es decir, la política al servicio del bien común. Y en esta línea afirma que necesitamos políticos apasionados por la misión de garantizar para todo su pueblo las 3 T de las que hemos hablado antes, ¿no? Tierra, techo y trabajo,
junto con educación y atención de la salud. De ese político necesitamos, de esos políticos necesitamos. Políticos que sirvan al pueblo y no que se sirvan del pueblo. Políticos que caminen junto a los que representan, que lleven con ellos, el Papa le gusta mucho estas frases, ¿no? Que lleve con ellos el olor de los barrios a los que sirven. Políticos con olor a barrios, políticos con olor al ciudadano común. Esta política, dice el Papa, una política que esté en función del bien común, es una política que sea vocación más que profesión. Es la política, será el mejor antídoto para toda forma de corrupción. Urge, dice el Papa Francisco, urge, ¿no? Una clase política y dirigente capaz de inspirarse, y aquí viene él con su visión cristiana, ¿verdad? Capaz de inspirarse en la parábola del buen samaritano, donde se muestra cómo podemos desarrollar nuestra vida, nuestra vocación, nuestra misión. Y ese tipo de política plantea como primer paso acercarse a la miseria, acercarse a la realidad. Ese es el primer paso, ¿no? Reconocer y acercarse a la miseria. El segundo consiste en responder de manera específica e inmediata a las necesidades que surgen en esa realidad, porque, dice el Papa, un acto concreto de misericordia es siempre un acto de justicia. Pero no tiene que quedar la cosa ahí, ¿no? Hay un tercer paso de la política con mayúscula, y es el paso necesario de los cambios estructurales si no queremos quedarnos en, en actividades puramente asistencialistas, ¿no? Hay que abrirnos a las reformas estructurales. Una política auténtica diseña esos cambios, dice el Papa, junto con la gente, a través de la gente, con todos los sectores, respetando su dignidad, respetando su cultura. Estos, pues, entre otros, son los compromisos y acciones que pueden abrirnos, dice el Papa, el camino hacia un futuro mejor, encarando responsablemente los problemas y desafíos que configuran nuestro mundo. Amigos, amigas, el tiempo de este tema se me ha terminado. Con esto concluimos, el estudio, la reflexión sobre el libro Soñemos Juntos. Acuérdense lo que les he dicho varias veces, no está dispensada la lectura del libro. Esto nada más es para animarles a leer, para animarles a ir al texto. Por una civilización que humanice, vamos a escucharnos y vernos cuando entremos a otro tema. Les recuerdo que si tienen la voluntad y el deseo de suscribirse al canal, pueden hacerlo, se los voy a agradecer. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.